Una computadora está formada por 4 elementos fundamentales: el CPU, el monitor, el teclado y el mouse. El CPU es donde se encuentra el cerebro de la computadora. Es el gabinete que normalmente está en forma de torre, y este contiene la tarjeta madre, el procesador, las memorias, los discos duros, las unidades de CDs y DVDs. En ella se conectan todos los elementos de la computadora. El microprocesador es el componente electrónico que realiza todas las actividades de la computadora y se conecta al resto de los dispositivos por medio de una tarjeta madre. Pero bueno, un CPU no serviría de nada sin otros dispositivos que permiten a las personas hacer uso de las computadoras. A estos dispositivos se les llama de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada permiten introducir información a la computadora, tales como el teclado, el mouse, los escáneres y las cámaras web y los micrófonos. Los dispositivos de salida, por otro lado, permiten a la computadora enviar información al usuario que éste puede entender. Ejemplos tenemos el monitor, las impresoras, las bocinas y los proyectores. Las memorias son componentes electrónicos que se encuentran dentro del CPU, y de estas existen dos tipos: la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM se encuentra preconstruida dentro de la computadora y ya contiene información. Esta información no puede ser borrada, incluso aunque se apague la computadora. La memoria RAM, por otro lado, es una memoria que siempre está siendo utilizada por la computadora, debido a que en ella se guarda y se modifica toda la información que entra y sale de ella. Es importante guardar la información porque cuando la computadora se apaga, la memoria RAM se borra y se pierden todos los datos. Los medios de almacenamiento son dispositivos capaces de guardar información, por ejemplo texto, imágenes, videos, música, etc. A esta información se le conoce como datos. A continuación voy a explicar los diferentes medios de almacenamiento más comunes. En primer lugar tenemos al disco duro. El disco duro tiene dos características principales. La primera es su alta capacidad de almacenamiento y de lectura y escritura de los datos. Su segunda característica es que es un dispositivo de almacenamiento fijo, que por lo general puedes ubicar dentro de la computadora, aunque no necesariamente. Se conocen accesorios que permiten convertir discos duros internos en discos duros externos. También en las tiendas puedes conseguir discos duros que ya tienen un estuche que te permite conectarlo a la computadora de manera externa a través de cables USB. A continuación tenemos las unidades de lectura y escritura de discos CDs y DVDs. Estas unidades son muy comúnmente usadas para respaldar grandes volúmenes de información de manera permanente, más que nada en forma de respaldos. ¿Por qué? Porque los discos que se utilizan para guardar la información pueden ser fácilmente archivados ya que son muy ligeros. Los discos de 3,5 ya van de salida en el mundo informático. Prácticamente ya casi nadie los utiliza. Fueron desplazados por las memorias USB más que nada. Los discos de 3,5 a veces son requeridos en algunas instituciones gubernamentales donde todavía se utiliza esta tecnología. Las memorias USB. Las memorias USB son aquellas que guardan grandes volúmenes de información y se conectan por el puerto del mismo nombre. Estas memorias USB fueron las que dejaron en el pasado los discos de 3,5, más que nada por su alta capacidad de almacenamiento y porque los discos de 3,5 fallaban constantemente. Las memorias están conectadas directamente al microprocesador por medio de la tarjeta madre. La memoria ROM solo se graba una vez en la fábrica y después de esto no sirve para guardar más información. La memoria RAM sí se puede guardar, pero solamente los datos de forma temporal, y al apagar la computadora todo su contenido se borra. Hay que evitar la confusión con las memorias USB. Las memorias USB por lo general son medios de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las memorias USB pueden contener información o datos y después, aunque se termine el uso de la computadora, esos datos son permanentes dentro de la memoria USB. En el caso de los CDs y los DVDs y los discos de 3,5, se debe usar algún dispositivo especial para accesar a la información guardada en ellos o para grabar nueva información. Por ejemplo, los grabadores de CDs y DVDs conocidos como quemadores y los floppies para los discos de 3,5. La información guardada en ellos, en los medios de almacenamiento, solo se puede ser borrada por el usuario o en el caso de que sufran de algún deterioro. La información en los CDs y DVDs normalmente no se puede borrar una vez que ya se grabó.